hace más de 20 años que viene trabajando distintas investigaciones y distintos aspectos del peronismo. Me parece que arrancó con el mito de la nación católica, digamos, esta idea de la relación peronismo-catolicismo, desentrañando aspectos que normalmente aquí permanecen ocultos. En lo particular, yo leí dos libros que me choquearon. Hace unos años leí Eva Perón, una biografía política, y el año pasado leí un libro que realmente me dio vuelta, como uno dice, que es La Internacional Justicialista. Aquí está en la Argentina Ceferino Lori Sanata, ya estuvo incluso por Infobae TV, ahora para presentar este libro, El Populismo. El Populismo. El Populismo, de editorial Katz, que por lo que yo veo, Loris es un bienvenido aquí a Infobae TV, bienvenido a la Argentina. Por lo que yo veo, es un libro que es el producto de su reflexión de los últimos 20 años en torno a experiencias concretas en distintos países y luego teorizadas, digamos. Empezó en la experiencia concreta y desde ahí fue desarrollando lo que se puede decir una teoría sobre el populismo. Loris, ¿es así? Sí, exacto. O sea, hay dos características en términos de métodos, ¿no?, de este libro. O sea, la primera es lo que acaba de decir, o sea, que no es una teoría que baja la realidad, sino que es la investigación, de meter las manos en los papeles, de ensuciarla durante muchísimos años y de ahí ir creando una interpretación, porque los historiadores necesitamos al final, a pesar de que yo amo la historia literaria, o sea, contar los hechos, pero tenemos que crear conceptos y categorías, porque si no la historia por sí misma no nos habla. Y segundo, es cierto de que siempre de populismo se han ocupado los cientistas políticos, los cientistas sociales, los filósofos políticos, que está muy bien, porque hay trabajo muy interesante, pero desde el punto de vista de la historia, claro, esto no se había hecho, o por lo menos no de manera tan sistemática. Yo intenté sintetizar mi experiencia y entender un poco qué es el populismo, no tanto quiénes son los populistas, sino qué es el fenómeno populista y de dónde viene, cuáles son sus raíces. ¿Y entonces qué es el populismo? A ver si lo vamos a decir en pocas palabras, porque ustedes saben mejor que yo que es una mala palabra, ¿no? O sea, que se utiliza de tantas maneras que es realmente difícil utilizarla, y en el pasado alguien dijo, no la vamos a utilizar más, pero después reaparecen todo el tiempo fenómenos políticos o históricos que no encontramos otra palabra para analizarlo, para describirlo. Yo en general digo esto, es una nostalgia de unanimidad, de comunidad, podemos decir, de una comunidad homogénea. Quiero decir que su cosmovisión, la cosmovisión populista, tiene su raíz en un mundo que no ha existido necesariamente, pero que se puede imaginar que ha existido en un mundo premoderno, preiluminista, que era la sociedad orgánica de una cristiandad tradicional, no necesariamente una cristiandad, un mundo de lo sagrado, digamos. Donde todos estábamos unidos. Donde la idea era que la sociedad en la cual, el mundo en el cual vivimos era el reflejo de la naturaleza o de un orden divino y que por lo tanto estaba indiviso, estaba formado por cuerpos como un organismo, está formado por órganos, pero tenía un principio de unanimidad. Era una comunidad organizada. Así es. Diría Perón. Exactamente. Se la llamaba en esa época una comunidad orgánica o un organismo. Y la metáfora era precisamente... Un paraíso en esta tierra, como digamos. un paraíso en esta tierra y como un cuerpo humano, efectivamente, claro, ¿no? Donde todos los órganos tienen cada uno su función, pero no son independientes entre sí. Forman un conjunto y el conjunto es superior a la suma de los órganos. Claro. Esta es una concepción muy arraigada en nuestro imaginario, sí, y en nuestra y nos brinda también bienes importantes, un sentido de pertenencia, un sentido de identidad, un sentido de protección comunitaria. Ahora, esta premisa unanimista no es necesariamente, y no es en el populismo un fenómeno premoderno, sino que es una forma de ingreso a la modernidad. O sea, el populismo trata de rescatar este principio
unanimista del pasado frente a las grandes transformaciones de la modernidad que han empezado con las revoluciones industrial, constitucional, etcétera, y que han creado una premisa pluralista. En ese sentido, es una concepción que vuelve ahora en tiempos de la globalización. Frente a los temores que da la apertura, hay por lo menos en Argentina, en América Latina, pero usted que es italiano también habla mucho de Italia, esa idea, ¿verdad?, de cómo protegerse del mundo exterior, de la globalización. Exactamente así. Y de la globalización entendida en el sentido más amplio de la palabra. Quiero decir que, claro, esta cosmovisión populista, esa premisa unanimista, siempre está latente. Vive al lado de la visión pluralista. ¿Cuándo es que de la latencia llega a la superficie y a veces llega a dominarlo todo? Bueno, como reacción a los efectos o a la percepción de los efectos de disgregación causados por fenómenos que puede ser, sí, la globalización en términos económicos, financieros o comerciales, pueden ser fenómenos migratorios que van erosionando la percepción de la homogeneidad de una cultura, esto pasa muchísimo en Europa, puede acontecer con la corrupción, por ejemplo, ¿no?, que desencadena la idea que existe en algún lugar un pueblo unánime que es el que conserva la virtud de la honestidad en contra de todo el otro pueblo que está corrupto. Es una idea de unanimidad que reacciona y se defiende en contra de la percepción de disgregación. Esto ahora, sí. Me parece, perdón si me meto en un tema teórico, pero me parece apasionante su aporte en este sentido, Loris, que usted dice es algo que está ahí siempre, es decir, es una visión antropológica casi su definición de populismo, en el sentido de que es una respuesta social, digamos, es un estadio social que existe, que está, que tiene que ver con el hecho de ser humanos, por decirlo de algún modo, y que puede aparecer en cualquier momento, digamos, no es como si fuera, no sé, bueno, evidentemente ante los desafíos de la modernidad, y también, por lo tanto, puede desaparecer en cualquier momento. Es decir, si se encara determinadas, digamos, si la sociedad, las sociedades, cada sociedad tiene la capacidad de racionalizar de algún modo algunas conductas, también esa tendencia que es, se puede decir, social, humana, también se puede contrarrestar, porque de algún modo me parece que usted también dice eso, Loris. Sí, por supuesto. Es decir, que no estamos condenados a eso. No, ninguna condena, pero digamos que en algunas sociedades, más que en otras, existe un terreno más fértil para el populismo, esto sin duda. Hago un ejemplo. Bueno, esta visión del mundo, la cosmovisión pluralista, en contra de la cual reacciona la cosmovisión populista, bueno, esta visión pluralista del mundo ha nacido como efecto de las revoluciones modernas, la industrial, la constitucional, la nacional, y esta reforma está muy vinculada con el mundo protestante y anglosajón, claro, porque ahí nacieron estas reformas que después fueron poco a poco y siguen plasmando el mundo, ¿no? O sea que tiene un efecto transformador universal. Ahora, en los países donde estas revoluciones han nacido de forma endógena, como evolución de su propia historia, pongamos como en Estados Unidos, no es que no exista el populismo, existe también el populismo, pero en ese caso se limita a ser como una fiebre que está avisando que el sistema democrático constitucional está enfermo, que algunos canales de representación no están funcionando, y entonces en esos casos la capacidad de metabolizar el desafío por parte de las instituciones siempre fue extraordinario, ¿eh? El desafío populista fue asimilado. En los países de la periferia, en el sentido que todos los demás Argentina, son periféricos. Por ejemplo. Sí, pero también Europa. Claro, en Europa pero vamos a Argentina también, claro. En la Argentina más que en otros países, si se quieren, vamos a intentar entender por qué en la Argentina hasta más que en los otros países de América Latina. Pero en los otros países, claro, al vivir estas transformaciones como periferia, el populismo tiene un recurso
magnífico que siempre explotó de manera extraordinaria. O sea, la idea de que nosotros seríamos una extraordinaria comunidad, homogénea, orgánica, feliz, armónica, si no fuera que desde afuera... Si no fuera porque hay unos malos ahí que nos insuflaron el virus de la disgregación. Y entonces, acá la evocación, ¿no?, del enemigo exterior en contra de la comunidad feliz, arcádica de la nación, siempre tuvo un efecto extraordinario, un poder. Ahora, claro, es cierto que el populismo, como usted dice, tiene efectos y consecuencias muy buenas, pero en realidad, en esa comunidad orgánica, una cosa es quien ocupa el lugar del cerebro y otro es el dedo meñique, no son iguales. Usted dice que es importante en el populismo el surgimiento de un liderazgo que ve siempre antinomias, ¿verdad? Sí. Y que además no es muy republicano, es democrático, pero no ciertamente cree en la división de poderes, por ejemplo, y todo eso. Absolutamente sí. Además, me tomo un minuto para explicar una cosa. Yo estuve hablando de los grandes bienes, ¿no?, claro, que brinda el populismo y que nos ayuda a explicar por qué el imaginario populista ha sido y sigue siendo tan popular. También tengo que explicar que yo como historiador estudio el populismo y espero honestidad intelectual. Como ciudadano no amo para nada el populismo porque hay que decir cuál es la otra cara del populismo, porque al tener una visión unanimista del mundo, claro que ve el disenso, el pluralismo, el debate, y lo ve como una amenaza del organismo, como una patología que lo está enfermando y por lo cual hay que extirparla. En ese sentido, tu pregunta venía exactamente a esto, o sea, no tiene una idea republicana. En nombre del unanimismo, en nombre de ese pueblo imaginado que transforma su pueblo, que nunca es todo el pueblo, es una parte del pueblo, puede ser mayoritaria, otras veces no es mayoritaria, pero la transforma en todo el pueblo. Y eso desencadena una dinámica que si no encuentra frenos es una dinámica totalitaria. De hecho, todos los totalitarismos tienen un núcleo populista, tanto los de tipo comunista como los de tipo fascista han tenido un núcleo unanimista populista, esta visión del mundo. Y sigue siendo así, aunque ahora, en la mayoría de los casos, por suerte, vive dentro de la democracia constitucional. Entonces está más matizado, pero la pulsión sigue siendo la misma. Esto que está diciendo Loris me parece muy valioso acerca de esta pulsión, digamos, o sea, vuelvo sobre el sentido antropológico para analizar el populismo. En el caso, por ejemplo, de Ricardo Foster, que es el nuevo secretario de Coordinación Estratégica del Pensamiento Nacional, que es un filósofo con una enorme trayectoria en la Argentina, lector y estudioso y profundo crítico de los filósofos postmarxistas como Adorno, bueno, otros, básicamente Walter Benjamin. Sin embargo, él dice que justamente que el pluralismo es una fantasía, o sea, siendo que tiene una tradición de izquierda, marxista, postmarxista, digamos, porque ha criticado al socialismo, a los socialismos reales, él justamente cree que la idea de pluralismo es una ilusión. O sea, efectivamente es como usted dice, es decir, no importa si se está a la izquierda o a la derecha, digamos, lo único posible, lo único verdadero sería la unanimidad. Bueno, y de hecho, cuando esta visión populista y unanimista se impuso una verdad, ¿no? Demostró que efectivamente el pluralismo era una ilusión y al ser una ilusión la eliminó. Pero al vivir, no sé, hay diferencias, yo no sé, a veces los filósofos faltan un poco de buen sentido, ¿no?, del sentido de la cosa natural. O sea, vivir en una sociedad plural, sin filosofear demasiado, bueno, significa que los diferentes actores, las diferentes culturas, también las desigualdades, el liberalismo moderno, el pensamiento liberal moderno, yo pienso en un John Rawls, por ejemplo, comienzan a pensar del buen sentido, o sea, de la desigualdad que existe en las sociedades, y no filosofeando una imaginaria justicia
justicia, un reino de Dios en la tierra. Y a partir de ahí, pluralismo significa que por lo menos las diferencias que se tiende a superar cuando son injusticia, pero una cosa es eliminar las injusticias, otra cosa es eliminar las diferencias. En una sociedad plural y abierta significa, y no es ninguna ilusión, si uno vive como vivimos en la mayoría de los casos en sociedades abiertas, por suerte, significa que las diferencias se reconocen legitimidad entre ellas. O sea que cada uno de nosotros puede pensar por su religión, por su costumbre, por sus convicciones, puede pensar que tiene toda la razón. Pero el principio de la sociedad pluralista, y esto no es ninguna ilusión, sino que es una verdad, una realidad histórica que se puede medir hasta, es que, bueno, yo sé que tengo toda la razón, pero supongo que el otro también pensará que tiene toda la razón. ¿Cómo vamos a convivir sin destruirnos, sin tratar de imponer la razón de cada uno? Bueno, creando instituciones que son instituciones que sirven realmente para el debate público. Espero que este filósofo que me nombrabas ahora y que veo que ha sido nombrado con fundamentos de un decreto que no tiene nada de pluralista y que parece en realidad no venir de Walter Benjamin, sino venir del Ministerio de la Cultura Popular de Mussolini, en realidad, espero que también recuerde a Habermas y a su teoría del debate público, que me parece que esa sí es una buena idea de pluralismo. Usted habla, citando mucho a Berlusconi, de cómo los liderazgos populistas crean enemigos. No los hay, por ahí no lo son, pero él los crea como para reforzar esta idea del nosotros, ¿verdad? Así es. ¿También piensa eso del kirchnerismo o del chavismo? Bueno, yo diría que mucho más que Berlusconi. Dentro de todo, Berlusconi es un fenómeno populista y en Italia muchos me lo contestan, ¿no? Y muchos berlusconianos antes que todo, pero yo estoy muy convencido de esto porque la pulsión de la que hablaba antes, unanimista, es muy fuerte también en Berlusconi, pero claro, dentro de un sistema que, con sus enormes problemas, pero dentro de un sistema que en realidad lo frena mucho, hay muchísimos poderes que le impiden o que le han impedido usar en todo su poder la pulsión populista. En el caso del chavismo, esto ha llegado a niveles extremos, casi ha creado un régimen de tipo populista, aunque es interesante el hecho de que, aunque la pulsión populista fuera tan fuerte en Venezuela, bueno, en el pasado todo esto se habría transformado directamente en un régimen populista, lo cubano, por ejemplo. Pero a pesar de todo, en el mundo de hoy, para legitimarse, ha tenido que mantener en pie la estructura de la democracia constitucional. Y de hecho, hoy nosotros sabemos que a pesar de su concentración de poder, de su continua invención de enemigos y de amenazas, bueno, la mitad de la población le vota en contra, lo que es extraordinario si uno lo piensa. Y la Argentina está un poco en el medio, más tirando hacia el lado de Venezuela que del lado italiano, diría, por lo menos me parece, no viviendo en la Argentina. La búsqueda del enemigo para el kirchnerismo, para el chavismo, también para el berlusconismo, es necesaria, porque en esta visión unanimista, claro que el disenso en sí mismo es visto, lo decía antes, como una patología que amenaza la salud del organismo y por lo tanto es en sí mismo no un adversario legítimo, que eso sería la ilusión pluralista, sino que es el enemigo y el enemigo no forma parte de la comunidad. Y tener un enemigo, por otra parte, fortalece la idea de que esta comunidad es una comunidad homogénea. Las identidades se construyen a través de construyendo una diferencia del otro, y entonces el otro es fundamental para el uno. Loris, sé que otros periodistas se lo han preguntado, perdóneme que se lo pregunte también. ¿Por qué se dedicó a trabajar sobre peronismo? Al comienzo, sí, efectivamente me lo han preguntado y la respuesta es inevitablemente la misma. O sea, que la verdad que al comienzo fue de casualidad. O sea, de casualidad. Yo empecé mi carrera universitaria, gané una beca, me vine acá a la Argentina porque estaba haciendo un doctorado. Yo no sabía nada del peronismo, así que a veces alguien todavía hoy no me acusa de tener un relato, o sea que yo voy ajustando los hechos a una visión preordenada. No, yo en realidad cuando empecé ni tenía idea del peronismo, ni sabía si
tenía que caerme simpático o antipático, y todas las veces que comienzo a escribir un libro, yo no sé en realidad dónde voy a terminar. Tengo valores, como todos, tengo creencias, pero dónde voy a terminar no lo sé, dejo que sean las fuentes. Pero al comienzo fue de casualidad. Y después, bueno, siempre digo, y esto puede ser útil si hay algún chico historiador que me está escuchando, cuando uno es muy joven de historiador, tiene la gran pasión de conocer todo de ese fenómeno, le parece que el mundo alrededor de ese fenómeno no exista y le interesa solo ese fenómeno. Entonces durante muchos años yo quería conocer todo del peronismo, me interesaba solo el peronismo. Después si el historiador madura, y yo creo haber madurado, por lo menos las canas lo demuestran en sentido de la edad, ¿no? Después cambia la perspectiva, después piensa, no es que me interese tanto el peronismo en sí mismo. Hoy en día a mí no me interesa mucho el peronismo en sí mismo, sino en cuanto fenómeno que me permite ampliar la perspectiva y escribir libros como estos sobre el populismo. A este desarrollo ahora, que realmente ahora, cuando usted vuelve es apasionante. A Bolonia y le preguntan, ¿y qué cosa es el peronismo? ¿Usted qué dice brevemente? Porque por ahí nos sirve para nosotros entenderlo. Le digo un poco, y me preguntan, porque efectivamente, más hablando de fenómenos populistas, en este momento, hace ya mucho se habla de populismo en Europa, en Italia, así que sí, me preguntan muchas veces. Y bueno, le hablo de esto exactamente, de que es un populismo. Quiere decir que... O sea que no es un fenómeno único, es para tremendo. Nada. Es tremendo que le diga esto a los peronistas de la Argentina. Lo sé perfectamente. Ahora, para darle consuelo también, porque tengo muchos amigos también peronistas, yo no tengo nada, en realidad, desde el punto de vista humano, contra... Hasta son simpáticos, ¿o no? Tengo varios simpáticos, otros menos. No tanto. Son iguales a toda la otra parte del mundo, aunque muchas veces se crean diferentes, son iguales a todos. Pero... hay que explicarlo bien, todos los fenómenos históricos son únicos, por supuesto. El fascismo italiano también fue único, no es igual al peronismo. El peronismo no es igual a los otros fenómenos populistas que yo voy nombrando en el libro. Son todos diferentes, pero tendremos que crear familias de fenómenos, encontrar elementos que nos permitan entenderlo en su naturaleza y en sus efectos, ¿no? Porque claro, el peronismo es el típico caso de un fenómeno que ha brindado un bien extraordinario en un país como Argentina, que más de otros ha desarrollado en su historia la que yo llamo una obsesión identitaria. Porque claro, es un país que no solamente ha tenido la historia colonial, entonces la cristiandad con la idea de unanimidad entre política y religión, sino que ha tenido la inmigración como ningún otro país en el mundo. Es muy comprensible que en Argentina se haya desarrollado esta obsesión identitaria. El peronismo se la ha brindado, sin duda que se la ha brindado, tan es así que sigue reproduciéndose en el tiempo, pero también la otra cara, o sea, la pulsión totalitaria. Ahora, cuando los peronistas niegan que el peronismo clásico de esa época fue un régimen totalitario, yo, la verdad, habría que ir a estudiarlo a fondo y ver qué fue. Pero usted sabe que realmente lo niegan y se enojan y casi como que uno queda como un anti-argentino. Hay un tema en sus investigaciones, esta es teórica, como ya lo explicamos, del modo en que ya lo explicamos, pero sus investigaciones anteriores tienen un enorme aporte, que es el acceso a fuentes que usted pudo, digamos, que usted visualizó, porque el gran problema que hay con el peronismo es la falta de investigación, de documentación para poder trabajarlo. Pero usted hizo un salto muy grande desde el punto de vista de la documentación, trabajando sobre los materiales de las cancillerías, de todas las cancillerías, digamos, contemporáneas al fenómeno peronista, del 46 al 55. Eso me parece que es una muy buena idea para investigadores, porque realmente es un material, bueno, o sea, nunca antes hubo un historiador que había tenido esta idea que usted tuvo. ¿Cómo llegó a esa conclusión? ¿Por qué pensó que ahí podía haber algo interesante? ¿Cómo encontró ese camino?
Bueno, el historiador siempre tiene que reunir fuentes y cruzarlas entre ellas. Yo había trabajado mucho el peronismo acá en la Argentina y además empecé en una época, al final de los años 80 y después todos los 90, cuando en muchos casos los archivos estaban en malas condiciones, o sobre la época del peronismo clásico muchas fuentes directamente desaparecieron. También es cierto que muchas veces descubre uno en la Argentina que hay fondos privados, o sea que las familias dejaron, y en realidad hay un montón de documentación que hay que ir a buscarla, ¿no? Y yo lo hice en la Argentina, porque en realidad antes de ir a las cancillerías y de darme la vuelta al mundo y de aprovechar también, ¿no? Porque puede ser también disfrutar. Pero antes de hacer esto y de ver la mirada desde afuera, para ver la percepción que existía de parte de personas, los diplomáticos, que atención, no eran gente que miraba solamente, era gente que tenía todo el tiempo trato con el gobierno peronista, con funcionarios, con dirigentes, pero yo también he ido a buscar fuentes acá. Yo me acuerdo que he ido, y no era fácil, eso significa mucho trabajo, mucho compromiso. No sé, al archivo, por ejemplo, del ejército, donde vi los legajos de los capellanes militares. Yo me di la vuelta al país, golpeando la puerta, por ejemplo, de las archidiócesis o de los obispados, para ver si me abrían las puertas. Algunos me las cerraron, otros me las abrieron y encontré documentos. Y cuando uno después, es un trabajo complicado el historiador. Una actitud, no es de levantarse la mañana e inventar una teoría. Estos trabajos tienen 20 años de investigación dura, de entrar a la mañana y salir a la noche de un archivo. Usted ha escrito mucho sobre la Iglesia argentina, tiene un libro en coautoría sobre la historia de la Iglesia argentina. Y ahora nosotros tenemos un Papa. Y es un Papa que acá, como en el resto del mundo, tiene una gran aceptación popular y todos queremos que le vaya muy bien. Ahora, el Papa, ¿usted cree que es populista? A ver, el Papa hoy no es populista porque el Papa no puede por su función ser populista. Puede tener una visión más o menos populista del mundo. Esas críticas a Europa no son populistas en el sentido de imaginar un pasado unanimista, estar contra ese capitalismo que no pone el acento en la persona sino en el dinero. Lo explico mejor. El Papa estaba diciendo no puede ser populista por la función, porque la Iglesia tiene una misión universal y por lo tanto su función, la función que tiene en este momento, no puede reducirse a imaginar una comunidad homogénea, porque su función es un apostolado que significa universalizar su mensaje. Pero, ya que usted me hace un ejemplo que yo comparto totalmente, si me pregunta, este Papa en específico, o sea, no la función del Papa, este Papa en específico, Francisco, por su historial, por su visión del mundo, por la tradición donde creció la de la Iglesia argentina, ¿es populista? ¿Tiene una cosmovisión populista? Sí, la tiene muy arraigada. Yo lo he investigado mucho en el pasado y no me sorprenden estas cosas que dice hoy, o sea, de la idea de que existe en algún lugar una comunidad idealizada, homogénea, regida por los valores del Evangelio en sentido puro y que todos esos males, o sea, que claro que es muy fácil individualizarlos como males, son tan genéricos, el dinero, la riqueza, el capitalismo, que son, una vez más, los virus que van erosionando esta comunidad. Pero son cosas que Bergoglio dijo siempre. Yo he leído todas sus homilías de los años 70, por ejemplo, y era muy claro esto. El pueblo... Es lo que se llama la doctrina social de la Iglesia. No, va mucho más allá. Ese es el nacionalcatolicismo, o sea, la idea de la nación católica de acuerdo con la cual existe una identidad homogénea de la nación, ven el unanimismo populista, que está más arriba de la comunidad política, más arriba de las instituciones, más arriba de todo. Y es la idea, la teología se la llamó de la cultura, la idea que el pueblo, aunque sea de forma inconsciente, es esencialmente católico, es custodio de esos valores que están como antropológicamente para arriba de la comunidad política. Y, atención, este pueblo católico tiene un enemigo. Y esta palabra, hoy Bergoglio no la usa más, es mucho más hábil, es mucho más ecuménico, es mucho más universalista, no es confrontacional, y eso lo hace muy querido por todos.
pero en esa época sí que la palabra enemigo la utilizaba. ¿Y quién era el enemigo? Es el de siempre. Es el diablo, el aborto. El liberalismo, se lo llamaba antes, hoy se llama más la secularización, o esto que Ceferino acababa de mencionar, el dinero, la riqueza, que es un poco... Las clases medias, sí, consumistas. La clase media consumistas. De esta ciudad de Buenos Aires. Claro, absolutamente. Eso no es el pueblo católico que tenía en la cabeza Bergoglio en esa época y que esa línea nacional popular sigue teniendo. Se ve mucho una acotación a personas que admiro muchísimo en algunos curas villeros. Esa idea, digamos, de hay un pueblo que está en las villas y en los sectores populares frente a otro que es esa clase media porteña envilecida por el consumo. Claro, y es la visión bipolar que... bueno, que permite en el año 2014 pensar lo que si uno lo mira desde una perspectiva de afuera es absolutamente loco, pensar que exista un pensamiento nacional, lo que significa que existen pensamientos antinacionales o que no son nacionales. Y lo mismo es la idea de que existe un pueblo, que ese pueblo es todo el pueblo, el único y verdadero pueblo, como decía, yo siempre lo cito porque se me ocurre una cita muy graciosa que encontré de Monseñor Podestá, que era de esa época, estaba muy cercano a los curas villeros, que hay un pueblo que es el verdadero pueblo, y bueno, los otros también son pueblos, pero no son el verdadero pueblo. La clase media es demasiado cosmopolita, es demasiado alejada de la comunidad homogénea imaginada que ellos tienen. La verdad que es impactante escucharlo, Loris. No solo va a tener de adversarios a los peronistas. Sí, sí, sí. Pero bueno, se ve que está acostumbrado a los adversarios. Un intelectual tiene que ser desafiante, si no, ¿para qué, no? Yo no sé, yo pienso y digo y después no tengo la pretensión de tener la razón. Lo que sí, llegado a mi edad, después de tanto tiempo de investigar, lo que digo no es inventado y es fruto de investigación. Y además, yo el sábado me voy. Y nosotros nos quedamos, Ceferino. Por lo tanto, vamos a suavizar todo esto. Vamos a suavizar todo esto. La verdad que es, en serio, un honor, un placer escucharlo, conocerlo. Sabía que alguna vez iba a tener la oportunidad de conocerlo, así que le agradezco mucho aquí su participación aquí con nosotros en Infobae TV. Seguiremos en contacto. Entiendo que ahora va a dejar un poco de trabajar sobre el peronismo y se va a dedicar a otros movimientos sociales o a otros... Tengo un libro más. Ajá. Que sale en Italia en septiembre y en Argentina el año próximo, que es una síntesis del mito de la nación católica leído desde la perspectiva de la etapa de la violencia política, los años 60 y 70. Es un tema interesante. Que ya está escrito y después dejo Argentina, ya. Entonces vamos a tener que ir a buscarlo nosotros. Ha tenido mucha influencia el mito de la nación católica, por lo menos acá en la Argentina, en la violencia, ¿no? Yo creo que es la clave para entender cómo Argentina pudo llegar a ese punto. Pero no se lo cuento ahora, porque si no me leen el libro. Bueno, salga. Entonces esperemos ver su próximo libro. Ya dejó abierta la incógnita, apasionante, muy desafiante todas las investigaciones, todos los libros de Loris Anata. Le agradecemos mucho, Loris, buen viaje y bueno, no nos extrañe. Muchas gracias a ustedes. Seguimos nosotros, Ceferino, aquí en Infobae TV. O hacemos un breve corte.